En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les diré que estamos en Madrid, pero aquí huele a playa. Hay gente con una sonrisa de oreja a oreja que está diciendo eso de playa, trágame, aunque todavía les quede unos días, pero cada vez hay menos, de verdad, menos que el año pasado. Bueno, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. A veces estas cosas de las que hablamos, o vamos a hablar hoy, generan pues sonrisas, confidencias, generan a veces mucho rubor, pero la verdad es que entendemos que hay que hablar sin tapujos y con total normalidad. Hoy vamos a hablar de la figura de lo que es la asistencia sexual en personas con discapacidad. Miren, en nuestra sociedad, hablar de sexualidad sigue siendo, pues eso, como decía antes, en muchos casos, un tabú. Este tema se vuelve aún más complejo cuando se trata de la sexualidad de las personas con discapacidad. Es crucial entender, pues, que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano y, como tal, todas las personas tienen derecho a vivirla de manera plena y satisfactoria. Sin embargo, las personas con discapacidad, muy a menudo, se enfrentan a barreras y prejuicios que dificultan su desarrollo sexual y afectivo. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las propias personas con discapacidad es el conjunto de mitos y prejuicios que muchas veces persisten en torno, pues, a su propia sexualidad. A menudo se les percibe como seres asexuales, ese desinterés por el sexo, infantiles o incapaces de tener relaciones sexuales y afectivas. Estas creencias no solo son erróneas, sino también bastante dañinas, ya que contribuyen a la exclusión y a su discriminación. Es fundamental reconocer que las personas con discapacidad, o la propia discapacidad, no anula los deseos, ni sentimientos y ni necesidades sexuales de las propias personas. Al contrario, estas pueden experimentar una vida sexual y afectiva muy rica y plena, y siempre y cuando se respeten sus derechos y se les ofrezcan las oportunidades y apoyos necesarios para ello. La educación sexual inclusiva es un pilar esencial para promover el bienestar sexual de las propias personas con discapacidad. Esta educación debe ser accesible, comprensiva y adaptada a las necesidades específicas de cada persona. Además, debe abordar no solo los aspectos biológicos de la sexualidad, sino también los emocionales, relacionales y éticos. Las familias, los educadores, los profesionales de la salud tienen un rol crucial en este proceso. Deben, a nuestro entender, recibir formación y apoyo para abordar la sexualidad de las propias personas con discapacidad, pues eso, de manera abierta, respetuosa y libre de prejuicios. Asimismo, es vital que se fomenten espacios seguros donde las propias personas con discapacidad puedan expresar sus inquietudes y deseos sin temor a ser juzgadas. Por otro lado, pues el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, porque no todo es eso, también puedes tener relaciones para tener familia, es otro aspecto bastante crítico. Las personas con discapacidad también se les relaciona con personas que no les llama tener familia, y eso de la planificación familiar pues les viene un poco de lejos. Sin embargo, muchas veces estos servicios no están adaptados a sus necesidades o carencias de personal capacitado para entenderles adecuadamente. Eso es el problema y no ellos. Simplemente se les resta importancia a algo que la tiene y mucho, porque forma parte de su esfera personal y de su propia felicidad, algo intangible que nunca sabemos calcular. La autonomía y el consentimiento son conceptos clave en cualquier discusión sobre sexualidad. Para las personas con discapacidad es esencial que se respeten sus decisiones y su capacidad para consentir, por supuesto. Esto implica brindarles la información y el apoyo necesarios, pues, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sus propias relaciones. En definitiva, hablar de sexualidad y discapacidad es hablar de derechos humanos. Es reconocer que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tienen derecho a vivir su sexualidad de manera plena, segura y satisfactoria. Es un llamado a derribar barreras, a educar sin prejuicios y a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.
La verdadera inclusión se logra cuando dejamos de ver la discapacidad como una limitación y comenzamos a verla de verdad como una parte integral de la diversidad humana. Solo entonces, y solo entonces, podremos garantizar que todas las personas, con y sin discapacidad, puedan disfrutar de una vida sexual y afectiva plena y digna. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema tan curioso, tan innovador, porque pocas veces se habla de esto, pero ahí está la realidad, se mantiene oculta, pero la realidad existe, es algo que no se puede negar. Y para ello nosotros hemos investigado desde FAMA y desde la Fundación 360 para la Autonomía Personal un poco cómo está el marco regulatorio, si es posible, cómo se podría hacer y, en definitiva, también si hay información de en qué países puede estar esto más avanzado. Después hablaremos con Raquel Hurtado, que es sexóloga y psicóloga y experta en estos temas de lo que es la educación sexual y la atención en la sexualidad para personas con discapacidad. Ahora tenemos a nuestro superjurídico Cristian Herrera. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, Javier. Que le hemos encargado que nos analice un poquito esto. Sí, hemos estado mirando un poquito y la verdad es que, dentro del marco normativo que tenemos aquí en España, a día de hoy la asistencia sexual como tal para personas con discapacidad no se encuentra regulada, ¿vale? No hay una norma que lo posibilite ni nada. Sí que es verdad que hay en otros países europeos que, que van un poco más a la cabeza, como puede ser Bélgica, Alemania, Suiza o Dinamarca, que sí que ya tienen regulación en este aspecto. Incluso, hubo un poco de polémica hace unos años, creo que con Francia, por su parte, que estudiaba legalizarlo también, este oficio de asistencia sexual, ¿vale? Pero claro, nosotros aquí tenemos que ver si este acto sexual como tal es un derecho de las propias personas con discapacidad. Entonces, hay que analizar la posibilidad de considerar la asistencia sexual como un derecho, ¿vale? Partiendo de la premisa en la cual existe que las obligaciones legales pueden nacer a través de una ley, a través de contratos, de cuasicontratos, según establece el Código Civil español. Entonces, si consideramos la asistencia sexual como un servicio contractual, ¿vale? Se plantea que sí que cabría, ¿vale? En las leyes, o hay que mirar la moralidad o el orden público para posibilitar esa acción, ya que como tal en España el trabajo sexual no se encuentra prohibido. Sí que está el proxenetismo, está la trata de seres blancas, un poco todos esos aspectos, pero lo que es el trabajo sexual no tenemos una regulación específica en España de que esté recogido. Entonces se destacan dos razones por las que podríamos configurar la asistencia sexual como un derecho, ¿vale? Entonces tendremos que entrar en la ética y el costo, ¿vale? Considerándola como un derecho ético y humano que puede involucrar incluso al Estado en cierta provisión de ciertos servicios o lo que fuera, y principalmente en la no discriminación, ya que responde a la lucha contra la discriminación y por los derechos de las personas con discapacidad. En términos jurídicos, ¿vale? La asistencia sexual puede estar un poco relacionada con los derechos sexuales, ¿vale? Entonces, hay otros derechos humanos, como se definió en la Carta de la Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, donde se reconocen los derechos sexuales que incluyen autonomía y el control sobre la sexualidad. Entonces, estos derechos también se extienden a las personas con discapacidad, como se había proclamado en la Carta de Derechos Sexuales en favor de las personas con discapacidad en 1971. Entonces, hay que pensar que la construcción de este derecho implica definir claramente los derechos y obligaciones que se establecerían a este asistente, es decir, ajustando el marco legislativo laboral, respetando los derechos del asistente, y además se debe considerar un poco cómo se haría esta provisión, regulándola a través de a nivel estatal, ¿vale? Y qué derechos deberían delimitarse o cómo debería de regularse. Por lo tanto, si se fuera a regular, habría que establecer todas estas pautas para poder mencionarlo. Todo esto se puede leer un poco más ampliamente en un amigo de la casa, que es Rafael de Asís, que en el 2017 hizo un artículo donde hemos podido sacar un poco estas premisas, en las cuales explica muy bien esta situación del derecho de la asistencia sexual. Entonces, hay que trabajar por ello, hay que, lógicamente, acotarlo muy bien, pero la posibilidad como tal podría existir sin ningún problema. Rafael de Asís es una voz autorizada en el ámbito de la judicatura y yo creo que hay que escuchar a quien sabe de esto para compatibilizar derechos humanos con la dignidad del ser humano también, porque al final aquí entra en juego ese apoyo que no tienen las personas con discapacidad para disfrutar de una vida sexual, plena y adecuada, como venimos diciendo anteriormente.
Raquel Hurtado es psicóloga y sexóloga, como decía, con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la educación sexual y la atención de la sexualidad, también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en personas con discapacidad. Además es subdirectora de SEDRA, que es la Federación de Planificación Familiar, una de las organizaciones de referencia en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Raquel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros, porque la verdad que nos genera mucha curiosidad, cuando menos, y en realidad no me gusta hablar de curiosidad porque esto tendría que ser algo normal, pero es verdad que como se habla poco de ello, hay mucho estigma y hay mucho secretismo, y como parece que las personas con discapacidad no tienen o tenemos intención de tener pareja, familia, ni nada que se le parezca, pues me gustaría que nos contaras un poco, bueno, como profesional, ¿cuál es tu experiencia en este sentido en cuanto a este tipo de circunstancias que se dan con personas con discapacidad, ¿no? Pues estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando al principio. La sexualidad de las personas con discapacidad es un tabú total. De hecho, seguramente el tabú más extendido sea ese de que las personas con discapacidad pasan totalmente de su sexualidad y es una cosa totalmente secundaria para ellas. Recuerdo no hace mucho un estudio que se hizo en el Hospital de Toledo, en el que se veía que aquellas personas que habían tenido algún tipo de accidente, después de la supervivencia, su principal duda y su principal cuestionamiento precisamente tenía que ver con su sexualidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? O cómo va a funcionar eso, ¿no? Y de hecho es verdad que en muchas unidades se ha hecho mucho hincapié en la cuestión de la reproducción, ¿no? Y en favorecer la fertilidad, que es una parte muy importante de los derechos sexuales, pero por otra parte la cuestión de la erótica, ¿no? Del enamorarse, del placer, del encuentro, muchas veces queda como en segundo lugar. Y yo sí que tengo la sensación, o nosotras desde SEDRA, de que muchas veces este tabú está muy reforzado por el ámbito profesional, no esta idea de, bueno, tú céntrate en la rehabilitación porque es totalmente secundario, por ejemplo, la cuestión de la sexualidad, o incluso por parte de las familias, ¿no? De esto es mejor que no hablemos, es mejor que no abramos esta caja de Pandora, no vaya a ser que alguien de repente sus impulsos se pongan sobre la mesa, ¿no? Entonces, es curioso porque muchas veces ese tabú dificulta el propio conocimiento del propio cuerpo, el propio conocimiento de los propios derechos, o incluso, como estabas muy bien comentando al principio, la posibilidad de que existan espacios de educación sexual donde las personas con discapacidad puedan conocer más, puedan darse respuesta y además puedan encontrar esa forma de vivir su sexualidad de una forma positiva y satisfactoria. Me quedo con una cosa que has comentado, que además te lo iba a decir yo también, para arrancar una parte que es muy importante, de si cuando una persona tiene un accidente de tráfico, hablo de, por ejemplo, Toledo, es verdad que si tienes pareja, luego quedarte en una silla de ruedas no es igual a como anteriormente podías practicar sexo con tu pareja, ¿no? Y también, sobre todo, una preocupación importante de si va a poder tener familia o no. Exacto. ¿Condiciona el tener una discapacidad sobrevenida a una persona que ya nace con una discapacidad? Digamos que cada uno tiene su campo de afección, ¿no? Y no tiene por qué ser relacionado uno con el otro, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa importante que tiene que ver con la propia idea de diversidad, ¿no? Y la idea de que cada persona vive su sexualidad de una forma diferente, pero sí que es verdad que en aquellas personas que tienen una discapacidad sobrevenida muchas veces existe esa comparativa, ¿no? Con lo que ocurría antes y la necesidad de adaptarse al nuevo yo, voy a decir, ¿no? Y en ese sentido es fundamental establecer esos espacios educativos, de diálogo, ¿no? De dejar de tabuizar la cuestión de la sexualidad precisamente para que la vivencia no tenga tanto que ver con la comparativa y que tenga más que ver con los nuevos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sabemos que es importante es que después de una lesión medular se puede sentir o interpretar el orgasmo a partir de otras zonas del cuerpo, ¿no? Que no tienen que ver con los genitales, y que eso implica un trabajo no solo para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad, de dejar de centrar la sexualidad en los genitales y en la penetración, ¿no? Pero si no generamos esos espacios de compartir, de hablar, de educar, es muy difícil que deje de existir esa comparativa, ¿no? Pues seguramente que hoy dilucidemos algunas dudas para muchas personas que piensan que las personas con discapacidad están infantilizadas o que son asexuadas, cuando hablemos con Telmo Irureta, que es actor. Muchos de ustedes le conocerán pues por haber sido galardonado con un premio Goya al mejor actor revelación en el año 2023. Yo quería saludarte, Telmo Irureta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo muy bien. Pues bienvenido, y gracias por participar en este programa. Oye, muchas gracias. ¿Cómo podríamos contar un poco cómo llegaste a trabajar en el ámbito de la actuación y la representación de personas con discapacidad y además pues que esté relacionado con algo, como decíamos, tan tabú como es la sexualidad, ¿no? Bueno, mis estudios al principio iban más enfocados al mundo de la enseñanza, la educación, hice magisterio y pedagogía y luego ya me quise hacer un cambio. Dije, voy a probar a ver qué tal con el tema del teatro, que siempre me ha gustado, ¿no? Claro. Siempre me ha atraído. Y me matriculé en la escuela aquí en San Sebastián y me gustó mucho. Entonces me he quedado más en el mundo de la interpretación, sí, que me gusta un poquillo más que el otro. Entonces, pues empecé a hacer personajes y a experimentar un poco. Y claro, como yo vivo la discapacidad en primera persona, pues ya cada personaje que hago pues tiene esa característica. Claro. Telmo, ¿cómo crees? Pues claro, ya hablar, bueno, es difícil ver a personas con discapacidad en el ámbito del cine, ¿no? De la televisión, pero sí, bueno, ya vamos dando pasos con personas como tú, como otras más, como, bueno, pues que han querido dar ese paso, lo han conseguido y han sido premiados, ¿no? El Langui es otro. Sí, poco a poco, poquito a poco. Claro. ¿Cómo crees que se representa la sexualidad de las personas con discapacidad en los medios de comunicación y, por ejemplo, actualmente en el cine? Quiero decir, a veces podemos... está la línea fina esta de pensar que a lo mejor genera un espectáculo hablar de esto, ¿no? Es como cuando hay personas con ciertas discapacidades que se dedican a hacer ciertas actividades y más bien es una mofa, más que pues un aprendizaje de la vida, ¿no? Sí, sí. He visto películas donde se habla de esto, pero no muchas, ¿eh? De vez en cuando digo, ay, qué bien. Y yo he tenido la suerte de poder trabajar en la película La consagración de la primavera de Fernando Franco. Y me gusta mucho porque también se habla de ese tema de la asistente sexual y todo esto. Y como se habla muy poco, pues yo creo que era muy necesario y muy importante. Entonces ahí seguimos hablando de sexo. Pues eso para está que bien. poco a poco, claro, yo recomiendo, para que se vayan abriendo las mentes. Claro, yo recomiendo una película que se llama Después de ti, que habla de, bueno, pues de un tetrapléjico donde al final es bastante insolente, ¿no? La persona, pero acaba enamorándose de su asistente personal y se enamoran, ¿no? No se habla mucho de los gestos sexuales, parece como que simplemente con un beso, una caricia, etcétera, es la relación que se puede llevar a cabo. Parece como si en la película se intuyera que ha habido algún tipo de relación en algún momento determinado, ¿no? Y yo creo que pues creo que falta un poco más, ¿no? De abrir mentalidades para que de alguna manera esto sirva para normalizar la vida de las propias personas con discapacidad en su esfera global, ¿no? Falta bastante. Además, también, no sé en qué serie era, había una serie así, creo que era en Sex Education, que casi todos los personajes tenían su aventurilla sexual, ¿no? O se veían imágenes bastante atrevidas. Y claro, había un personaje en alguna temporada que también iba en silla de ruedas y dije, ay, qué bien, por fin, qué guay, qué guay. Y cuando llegó el momento de su intimidad, ahí fueron un poco menos atrevidos. Eso sí, entonces es como, buen comienzo. Claro. Buen intento, pero, sí, pero me queda un poco frío. Bueno, Raquel, ¿qué hay que hacer para que las propias personas con discapacidad, yo creo que son los principales actores de todo esto, por supuesto, den ese paso, ¿no? Para reclamar, digamos, en el ámbito de la educación, quizás, en qué estamos fallando para que eso se pueda normalizar, ¿no? Yo creo que hay como dos componentes importantes. Uno tiene que ver con los espacios educativos para las personas con discapacidad, efectivamente, tiene mucho que ver con normalizar la conversación.
Entonces, en el momento en el que normalizamos esa conversación, es mucho más habitual que las personas se interesen, se atrevan, pregunten, lo que sea. Y luego hay otro espacio que es muy importante, que tiene que ver con, iba a decir, la capacitación, pero voy a decir también la educación de las personas que se relacionan con las personas con discapacidad. Por una parte, los y las profesionales en instituciones, en espacios educativos, etcétera, y también las familias, ¿no? Que muchas veces, primero, tienen mucho puesto el foco en la propia discapacidad, desde la preocupación, ¿no? Desde el querer acompañar a sus hijos y a sus hijas, y muchas veces tienen también muchos miedos, muchos tabúes que, bueno, pues han vivido porque tienen que ver con el imaginario social, ¿no? Entonces ahí también nuestra experiencia tiene mucho que ver con eso. Cuando ayudamos a las familias a tener un papel más activo en esta esfera, eso repercute mucho en que sus hijos y sus hijas puedan vivir con más satisfacción y con más de una forma más positiva su sexualidad. ¿Te llegan personas que realizan consultas de cómo puedo dar el paso? Porque incluso a veces puede ser que la propia familia esté poniendo ese cortapisas, ¿no? De dar el paso hacia adelante, porque claro, ¿cómo voy a tener yo una relación con otra persona si a lo mejor pues descabalo la proyección que tienen mis padres sobre mí, sobre también esa acaparación también, ¿no? de ayuda que a veces pues es excesiva y es perjudicial, ¿no? ¿Qué tipo de personas acuden a ti? ¿Qué tipo de consejos te piden, ¿no? ¿Cómo les ayudas? Pues nosotras trabajamos mucho con personas adolescentes y con personas jóvenes, y es muy interesante cómo sus propias preguntas nos ayudan a abrir el foco respecto a lo que implica la vivencia de la sexualidad, ¿no? Es decir, cuando abrimos el foco, pues eso, hay chicos y chicas que nos preguntan, bueno, ¿cómo puedo hacer que alguien se fije en mí, ¿no? Que cuando pensamos en sexualidad quizás estamos pensando solo en el propio encuentro erótico, pero eso tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿no? La seducción, el gustarle a otras personas, etcétera. Hay personas que nos piden cómo, si podemos hacer de intermediarios con sus familias sobre cómo abrir un poco el espacio, ¿no? Cómo puedo tener mi intimidad, cómo puedo, bueno, pues eso, que mis padres entiendan o que mi madre entienda aquello que me está pasando. Y luego hay muchas preguntas, obviamente, que tienen que ver con las propias vivencias, ¿no? Desde cómo puedo hacer para sentir placer o cómo puedo hacer para... Hay muchas preguntas que tienen que ver con la fertilidad, la reproducción, que estabas comentando al principio, es decir, como cuestiones que tienen que ver con la vivencia, con las relaciones de pareja. Pensando un poco en la cuestión de las personas profesionales, me venía a la mente una anécdota que me parece muy, muy, muy ilustrativa de lo que estamos hablando. Recuerdo en un espacio profesional, en una institución en el que había una chica que cuando se la ponían de una forma determinada de costado de forma recostada, podía acceder sin ningún problema a sus genitales para proporcionarse placer, y además eso tenía un impacto muy importante en su ánimo y en cómo estaba, porque estamos hablando de una esfera muy importante que impacta incluso en las vivencias emocionales de las personas. Y había una profesional en concreto en este contexto que justo la colocaba de la forma contraria para que eso no sucediera, ¿no? Y entonces, cuando lo planteamos con el equipo de profesionales, veíamos, bueno, ¿a qué responde esto? ¿A cuántos miedos? ¿A cuántos tabúes? ¿A cuánto peligro percibido? ¿Y cuánto podríamos acompañar desde un simple gesto que no implica absolutamente nada para favorecer la vivencia positiva de estas personas, ¿no? La asistencia personal, digamos que es el apoyo humano que resulta de un factor determinante, que es la imposibilidad de poder hacer cosas por los propios medios de cualquier persona. Exacto. Y es una persona que ayuda a otras a poder realizar lo que uno no puede hacer. Exacto. Pero hay una línea fina, yo tengo muy claro mi opinión al respecto de esto, de que se relaciona mucho esto con, digamos, la prostitución, que yo creo que nada tiene que ver, porque al fin y al cabo estamos hablando de distintos factores. Persona con discapacidad severa que tiene relaciones con discapacidad severa, se requiere asistencia sexual. Persona que tiene discapacidad con otra que no tiene discapacidad, yo creo que ahí no hay factores que se necesite ayuda. ¿Qué opinión generalizada crees que hay y cómo se podría resolver esto? Porque, como hemos visto, Rafael de Asís, que es un sabio en lo jurídico, pues nos ha contado, bueno, pues una propuesta, digamos, muy clara de cómo regular esto, ¿no? Es decir, ya hay un trabajo medio hecho de cómo se podía arreglar esto. Exacto. Bueno, yo creo que la cuestión de la asistencia sexual tiene los suficientes
las suficientes características como para abrir matices que implican el debate, ¿no? Que podamos hablar sobre ello, también poner sobre la mesa este tipo de cuestiones, pero creo que es importante que tengamos clara esa diferencia entre la asistencia sexual y el trabajo sexual. Y en ese sentido es importante cómo las personas que trabajan en esto ponen el foco en una cuestión que creo que, bueno, es la fundamental, que es la idea de que la asistencia debe llegar donde uno mismo puede llegar con su cuerpo. Es decir, no se trata de acceder al cuerpo de la otra persona, sino que la otra persona proporcione los medios para que yo mismo o yo misma pueda sentir placer, ¿no? De la misma forma que podría necesitar a alguien que me peinara o me ayudara a peinarme, pues un asistente sexual puede ayudarme a que coloque mis manos, por ejemplo, en una zona determinada de mi cuerpo, ¿no? O a utilizar determinados apoyos para que pueda hacerlo. Y en ese sentido hay una cuestión que creo que es fundamental, que tiene que ver precisamente con la capacitación de estas personas, ¿no? Que saben de sexología, de sexualidad, de cómo establecer esos vínculos, ¿no? Me llamaba la atención cuando estábamos hablando, cuando estabas comentando esta cuestión de las películas, ¿no? Como muchas veces siempre se pone el foco, siempre tiene que haber una relación romántica, erótica en las películas, y si esos son los protagonistas, pues va a ocurrir, ¿no? Pero justamente el trabajo de las asistentes y los asistentes sexuales tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con controlar cómo es la vinculación, y muchas veces pensamos en ellos como facilitadores del placer personal, pero hay asistentes sexuales que incluso favorecen el encuentro entre dos personas, ¿no? Y entonces las ayudan a que puedan encontrarse, a cambiar de postura, etcétera. O sea que yo, coincido contigo en que la línea está clara, así debe serlo. Y también, bueno, pues en esa idea de ampliar, insisto, el foco de lo que tiene que ver con la sexualidad. Por supuesto, es un derecho que las personas con discapacidad, igual que todas las personas, puedan vivir de forma muy positiva su sexualidad, pero eso no implica que, por ejemplo, tener un orgasmo sea una necesidad vital, ¿no? Entonces, ahí abrir el foco es importante, ¿no? Porque puede ser que una persona con discapacidad encuentre placer en acariciar otras partes de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea que, en ese sentido, creo que cuanto más hablamos sobre esta cuestión también se nos abre más el foco. Telmo, ¿tú tienes pareja? Sí. Ahora mismo no, la tuve, pero ahora estoy soltero. ¿La tuviste con discapacidad también, sin discapacidad? No, sin discapacidad. ¿Y cómo te costó que alguien sin discapacidad pudiera entender que alguien con discapacidad pudiera ser una persona que le transmitiera felicidad? Ya no hablo de sexo, porque entiendo que hay que tener la mente muy abierta también, ¿no? Para que eso se pueda producir, ¿no? Bueno, sí me acuerdo de que cuando nos conocimos hablamos un poco de todo, ¿no? Entonces, desde el comienzo le conté cómo estaba yo preparando un guión para una obra de teatro que hablaba sobre la sexualidad. Y claro, ese tema, como es muy interesante, pues una pregunta te lleva a la otra, y poco a poco pues él también se fue dando cuenta de que discapacitado sí, pero con capacidades también. Entonces claro. no fue tan complicado. Pero digamos que hay que esforzarse un poco más, ¿no? En demostrar que uno es normal, que piensa, que sabe hablar, que tiene sentimientos, ¿no? Todo eso hay que demostrarlo, parece, ¿no? Claro, porque mucha gente la gente que no ha vivido la discapacidad en casa, o que no ha tenido un amigo cercano con discapacidad, pues desconoce mucho, ¿no? Entonces siempre salen las mismas preguntas. Pero tú puedes tener una elección, o tú puedes, ¿cómo lo haces? Entonces es como, vale, pues te explico. Venga, una vez más, venga, no pasa nada. Claro. Porque también estamos para compartir. Porque yo creo que todos podemos aprender mucho de todos. Eso es lo bonito, ¿verdad? Yo tengo amigas que son guapísimas, que van en silla de ruedas, y que yo pienso que se las deben de llevar de calle, pero no tienen pareja, les cuesta. Porque entiendo que claro, lo que les rodea asusta, ¿no? Sí. Además, siempre nos han dicho que es un cuerpo bonito y cuál no. Entonces, si tú no encajas ahí, pues toca joderse bastante. Nos dicen siempre que nos tenemos que aceptar y querernos tal y como somos, pero claro, eso no es solo cosa de
de uno, porque nosotros también queremos gustar a los demás y se ve mucho miedo en la mirada del otro. Entonces, yo creo que la discapacidad está en cómo te miran. Ahí Sí. eso impacta bastante. La verdad que a veces Quizá un te bajón de miran, autoestima. claro, te miran como si fueras un ovni, ¿no? Un objeto, bueno, no digo Claro. volante, pero sí rodante, no identificado, y dices, bueno, ¿y esto Claro. por dónde va a salir, no? pero sí Porque ocurre. ni se imaginan que quieres sexo o que Claro. puedes, entonces ya no te ven como un posible ligue, ¿no? Claro. Raquel, Entonces sí, dime. no, iba a hacer una pregunta a Raquel, porque ha salido un tema muy interesante de cuando hemos hablado, pues eso, de que muchas veces que la publicidad, por ejemplo, que habla siempre de esos cuerpos Danone, ¿no? Como decíamos en alguna ocasión, cuerpos esbélticos, perfectos, bonitos, guapos, pero claro, hay pocos anuncios donde aparezcan situaciones de personas con discapacidad que son parejas de otras que no tienen discapacidad. Yo, no es por nada, pero creo que eso, Raquel, influiría mucho en abrir mentes, ¿no? Y mentalidades, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay como dos cuestiones importantes. La primera, la cantidad de prejuicios que existen respecto a las personas con discapacidad y su capacidad, eso, para ligar, para poder tener pareja, Claro. para poder seducir a otras personas. Y creo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con esto que estaba comentando Telmo, de que esta idea del modelo de belleza hegemónico nos está haciendo un daño terrible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a ver quién encaja en ese modelo. Creo que la representación pública, ¿no? En series, en anuncios, en películas, etcétera, es muy limitada y suele estar limitada a la historia, ¿no? Del personaje en concreto, y creo que es, vamos, fundamentalísimo que podamos abrir en ese sentido también la mirada y la representación a otros espacios, ¿no? Estaba recordando que hace muy poco, creo que es esta marca de lencería, ¿no? Victoria Secret, que ha sacado como una campaña muy específica poniendo sobre la mesa otros modelos de belleza que son fantásticos. Además creo que sale una chica en silla de ruedas, pero bueno, otros modelos diferentes, y como que de repente ha habido un ruido en redes tremendo de, bueno, pero ¿qué ha pasado, no? Con la belleza tradicional femenina. Creo que es muy importante que podamos abrir los ojos en ese sentido, que sigamos haciendo reivindicación para que otros cuerpos sean puestos sobre la mesa, y además creo que en ese sentido, vamos, yo que trabajo mucho con personas jóvenes con discapacidad y sin discapacidad, que podamos darle otros modelos también a las personas adolescentes, ¿no? Y que sientan también esta idea, vamos, yo lo reivindico y me lo creo, que todas las personas tenemos la posibilidad de seducir a otras, seamos como seamos, eso es. La diversidad humana, y además nada sustituye a nada, quiero decir que caemos todos, no es una cuestión. Lo que sí también es un tema que es curioso, pero cuando ven a una o cuando creo que hay dificultades para también obtener una pareja, porque en muchas ocasiones se piensa que sobre todo en el ámbito de la mujer hacia la persona con discapacidad, que siempre le relaciona como ya tiene alguien que le va a cuidar. No, yo quiero tener mi pareja para disfrutar de mi pareja, de lo bueno, de lo bonito que hay entre dos personas que se quieren, ¿no? Que se admiran. Y todo eso también creo que es parte del pasado, ¿no? Estaba recordando al escucharte pues el típico vídeo de TikTok de una chica en silla de ruedas, y entonces decía vivo en silla de ruedas y por supuesto mi pareja me está haciendo un favor estando conmigo, ¿no? Entonces también como desmontando todos esos mitos. Yo creo que es fundamental que abramos también la mirada en ese sentido, ¿no? De la posibilidad de encontrarse con otras personas, de entender que la cuestión del encontrarse y seducirse tiene muchísimo más que ver, o va más allá del propio cuerpo, del propio físico, de encajar en unos cánones determinados, y que por supuesto es posible encontrarse en situación de iguales, voy a decir, para construir y para relacionarse en ese sentido. Bueno, pues Telmo, ¿en qué proyectos estás ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Bueno, pues estoy ya con las últimas funciones de la gira, porque ya llevamos 3 añitos con una obra de teatro, pero en octubre vamos a estrenar una nueva, o sea que atentos de... Hombre, tomaremos nota, pero ¿dónde estás de gira ahora? ¿Dónde estás de gira? Ahora hay un descansito en verano y luego en diciembre iremos a Málaga, y creo que sean esas las últimas funciones que tenemos por ahora, pero mientras tanto estamos ensayando la nueva, que en octubre, noviembre
estaremos en Madrid, en el María Guerrero. Bueno, pues tomaremos nota de ello. Telmo, muchísimas gracias. Enhorabuena por tus éxitos, que van a seguir continuando seguro. Muchas gracias por lo que haces, porque estás abriendo el camino de una situación compleja y por tanto es algo importante. Oye, tenemos a Nacho Barrera, que es nuestro fisioterapeuta y que además va a hablarnos de sillas de ruedas que facilitan las relaciones sexuales, con lo cual si quieres quedarte con nosotros y escuchas, a lo mejor, oye, nunca se sabe, ¿no? Nacho. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, ahí vamos, como digo, ya oliendo a playa casi. Sí, ya casi. Pues nada, pues hoy traigo en el consultorio, pues vamos a hablar un poquito de este tema, y por hacer un apunte a lo que antes comentaba Raquel, hay una parte muy importante de fisioterapia que me gustaría explicar, y es que obviamente cuando tenemos una lesión se produce una reintegración sensorial, es decir, el sistema nervioso, una vez que se produce cualquier tipo de lesión, tiene la capacidad de reconfigurarse de alguna manera. Entonces esta plasticidad que hablamos muchas veces a nivel del sistema nervioso configura que de alguna manera el cuerpo reestructure ciertas cosas, y eso a nivel de sensibilidad puede dar perfectamente que una persona con un estímulo que a cualquier otra persona que no tenga discapacidad no sea un estímulo excesivamente gustoso, o que tenga un componente de satisfacción de ese deseo sexual, sí que le pueda estimular. Yo he trabajado mucho tiempo con personas con lesión medular, como ya sabéis, y básicamente hay muchas personas que el hecho simplemente de que alguien les esté acariciando o esté haciendo, ya les genera un placer que puede equipararse a lo que otra persona puede entender como un placer sexual. Y esto es parte un poco de la visibilización que estamos hablando. Es necesario hablar de estas cosas para que la gente sea consciente de hasta qué punto la sexualidad es diversa, igual que las personas. Efectivamente. Entonces hay una cosa también a destacar que es súper importante sobre los efectos positivos que genera en el cuerpo la sexualidad. O sea, cualquier tipo de experimentación sexual al final es química, ¿no? Es decir, nosotros sentimos y nos vamos a ver de alguna manera afectados por esa actividad. Entonces hay un aumento de endorfinas que se genera cuando hay una situación de intimidad con otra persona en la que te gustas, te ves deseado, tienes esa experiencia, digamos, cercana con otra persona, y eso va a contribuir de manera eficiente, por ejemplo, a relajación muscular, porque tiene un efecto directo. La generación de endorfinas, nuestro sistema la genera para generarnos precisamente esa relajación. Y obviamente esto, en patologías que cursan, por ejemplo, con espasticidad, vemos que sí que hay una transferencia directa, es decir, personas que tienen un nivel de espasticidad más alto después de tener un encuentro sexual o tener alguna actividad que le esté generando este tipo de situación, de buen sentimiento, digamos, pues al final acaba generando una relajación del cuerpo, y eso obviamente tiene mucho que ver con el bienestar de la persona. Entonces, metiéndonos un poco más en harina en el tema de las sillas de ruedas, muchas veces las dificultades, como antes decía Raquel, están relacionadas con las posturas. Es decir, acceder, por ejemplo, a tener una situación de intimidad con otra persona está relacionado con tu capacidad física para invadir el espacio vital, por ejemplo, de otra persona, o que invadan el tuyo propio. Entonces, el hecho de que la silla, por ejemplo, tenga capacidad para poderse tumbar completamente y que eso facilite el acceso de la persona con la que vas a compartir ese momento íntimo, ya te va a dar una pequeña ayuda. Entonces, importante pensar que las sillas, cuando se tumban, no solo van a servir obviamente para este tipo de actividades sexuales, porque ya hemos hablado muchas veces de lo importante de las funciones eléctricas de una silla, pero sí que ser conscientes de que eso también nos puede ayudar, ¿vale? Luego hay otra función eléctrica que no existe, no es muy común, pero sí que algunas sillas del mercado sí que lo tienen, que es lo que llamamos la basculación negativa. ¿Eso qué significa? Que la silla, en vez de bascularse hacia atrás, que es lo que todo el mundo conocemos, bascula hacia adelante. ¿Eso qué hace? Básicamente me acerca a un plano anterior de una manera mucho más fácil. Esto me puede servir para tareas más sencillas, como por ejemplo coger algo que está en una estantería, coger un café, pero también me puede servir, por ejemplo, para besar o para estar cerca de la persona con la que estoy compartiendo este momento íntimo. Entonces, esta basculación negativa en muchos casos me puede suponer, ¿vale? Luego, por otro lado, tendríamos la propia bipedestación, que nos coloca a la misma posición que la persona con la que estamos compartiendo. Si esa persona también pues no comparte, por ejemplo, la discapacidad y es una persona que interactúa con nosotros de pie, o la elevación de asiento, por ejemplo, que también nos podría servir perfectamente para acceder. Entonces, al final, es un poco la idea de que la silla y sus posiciones y sus posturas me puede facilitar. Y luego, por último, el acceso a los medios técnicos. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo la capacidad, a lo mejor, de mover un poco la mano, pero no mucho, pero tengo un sistema de Bluetooth que permite que mi silla se conecte con mi teléfono móvil, puedo acceder a redes sociales, puedo ligotear, igual que hacemos cualquier persona con las aplicaciones que hay hoy en día, puedo acceder a plataformas, puedo ver pues contenido que también puede servir también para ese fin. Entonces, destacar que obviamente somos un todo siempre, y que la silla tiene muchas aplicaciones obviamente para este. Pues Nacho, muchísimas gracias por tu explicación, que se complementa con la
magnífica intervención también de Raquel Hurtado y de Telmo. Agradeceros vuestra presencia. Raquel, un placer. Un placer, muchas gracias. Yo creo que más adelante podemos volver a vernos, a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Con lo cual, y a las personas con discapacidad, pues que vivan su vida de la manera más plena y fantástica que puedan. Así que gracias de todo corazón. Y ahora vamos con un programa muy chulo que realiza el Within Center para personas con discapacidad. Os contamos en breve. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues les contaba que vamos a hablar de un tema súper chulo, y es que, muchas veces las personas con discapacidad quieren disfrutar también de espectáculos, pero no se atreven pues por las dificultades que hay de esa fase primaria de ver dónde nos vamos a ubicar, cuál es el mejor espacio, si vamos a tener problemas en nuestro entorno, el transporte, tendremos o no ayuda, que la mayor de las veces no tenemos ayuda, y bueno, pues hemos encontrado un lugar llamado Within Center, que está en Madrid, un sitio de espectáculos magníficos con grandes artistas, pues donde sí que existe un programa que ayuda a las propias personas con discapacidad a poder ir a disfrutar de estos espectáculos como cualquiera que no tiene discapacidad. Bueno, para ello hemos invitado a Juan Carlos Ruiz Rabadán, que es director de seguridad y de emergencias, para que nos cuente un poco. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, encantados de estar aquí. Gracias a vosotros. Enhorabuena, por cierto, porque Fama ha decidido conceder un reconocimiento, el reconocimiento de autonomía personal 2024 al Within Center por este programa, que arranca con un espacio en la página web que se llama Te Ayudamos, ¿no? Eso es, así es. Y nada, muy agradecidos por el reconocimiento. Ello nos hace aún más implicarnos con todo el público que nos viene a visitar, y eso pues nos reconforta bastante. Tenéis en la página web, ya digo, cualquiera que se quiera informar de qué ayudas, medios tenéis para cualquier persona con discapacidad, que puede ir perfectamente sola a este tipo de sitios, sola, salvo si tiene que ir al baño y demás, que eso son cuestiones, a lo mejor algún día conseguimos que eso también se pueda hacer. Seguro. Se puede informar, ¿no? Tenemos un espacio que se llama Te Ayudamos, de la propia página web de withincenter.es, y aquí tenéis distintos apartados, como cómo comprar las entradas, a qué hora abren las taquillas, ¿no? Y luego relacionados con el ámbito de la discapacidad. ¿Qué servicios prestáis para que una persona con discapacidad pueda ir sin problemas a ver un espectáculo? Bien, pues contamos con la página web en el que tenemos el apartado de fax, de preguntas frecuentes y respuestas, y también disponemos de un teléfono en horario de oficina en el que una compañera siempre atiende a estas llamadas con especial atención, que diariamente tenemos una media de unas 5 llamadas diarias por cada evento, que es bastante importante. Eso da muy buena información, porque creo que la gente pues al final se siente como más segura a la hora de venir a un gran recinto. Es verdad que además mucha gente cuando ve correos dice, bueno, si no me van a contestar. Eso es. Si esto no, pues les digo, funciona, ¿eh? Sí. Funciona, y además con respuesta rápida, ¿no? Sí, porque sí. Entiendo que la principal incógnita que se plantea es si la entrada que tengo me va a permitir bien ver el espectáculo, porque además normalmente nos contabais en algún momento que moduláis el entorno del espacio donde se realizan conciertos dependiendo del artista, ¿no? Eso lo es. hacéis más pequeño o más grande y tal, y todo esto va cambiando, ¿no? Pero contempláis este tipo de situaciones también, ¿no? Sí, porque el Within Center, al ser un recinto tan grande, contamos con varias configuraciones. Hay veces en el que el escenario está de una manera u de otra, las gradas, porque si vienes a un baloncesto, por ejemplo, a disfrutar un evento deportivo, pues las gradas se desplazan, se abren, otras veces se cierran, otras veces se ponen telones en diversas plantas. Entonces es un escenario muy dinámico y muy vivo.
y por ello cada persona que nos viene a visitar tiene un tipo es que no tenemos una plaza fija, que sí que las hay en el recinto, pero dependiendo de la configuración, el tipo de artista y el escenario en sí, pues tratamos siempre de ubicar de la mejor manera a todas las personas. O sea, reubicáis esos espacios para que las personas tengan una visión aceptable, entiendo, ¿no? Para poderlo... Sí. ¿Qué servicios prestáis en un momento determinado cuando la persona va a ir sola? Y, por ejemplo, claro, muchas veces vamos con el coche, aparcamos en donde podemos, pero joroba, no podemos sacar la silla porque está el banco, está no sé qué. ¿Ahí cómo se puede hacer para cuando ocurren estas cosas le podáis echar una mano? Bien, pues a través de o bien un correo electrónico que es hablemos@withincenter.es, o bien llamando al teléfono que figura también en la página web, en la que una compañera muy amablemente les va a tratar. Lo que hacen es solicitarnos esta prestación de ayuda, esa colaboración, y nosotros incluso les decimos que vengan a una plaza determinada del parking que está justo en el interior del Within Center, y luego hay nuestro personal que está siempre especializado en atención a todo tipo de situaciones, pues ayudamos a salir muchas veces con las sillas de ruedas, a meterlas por unos ascensores, en fin, llevarles hasta la ubicación directamente para que no haya problemas. Y si vienen también en taxi o en metro, también nos hemos acercado hasta donde ellos nos requieren, y vamos y le acompañáis con la silla a lo que proceda, ¿no? Sí. La verdad que también, es decir, hay que ir con acompañante, porque muchas veces nos obligan a ir con acompañante, pues no es necesario. Sí. Si quiere ir uno solo, pues se le acompaña hasta el lugar y tal, y sin ningún tipo de problemas. Los perros de asistencia pueden entrar perfectamente, además, por también, supuesto, en ese desde sentido, hace tiempo. Además que tenemos ahí también una zona especial de limpieza por si ocurriese algo con el animal también, pues tenemos también, está todo controlado por si también incluso el animal requisiese algún tipo de necesidad. Fíjense que hay un tema que poca gente contempla, y es, por ejemplo, cuando se trata de personas embarazadas, que también hay espacios concretos para ellas, ¿no? Sí, eso es. Hace poco tuvimos una persona que, bueno, embarazadas nos visitan todos los días, porque claro, ellas han comprado muchas veces la entrada el año anterior, y cuando van al concierto están embarazadas o muy embarazadas. Entonces, pues también reubicamos. Igual que personas que están bien, pero cuando van al concierto pues han sufrido una lesión, un accidente, y les impide una movilidad. Claro. Y también se les reubica perfectamente. Y también tenemos una zona en la que el otro día, por ejemplo, de lactancia. Fue con su bebé y tal, y necesitaba un sitio, les proporcionamos una zona de lactancia. Al final yo creo que es facilitar el medio a las personas que quieren acudir y que lo pasen bien, ¿no? Que no se convierta en una malísima experiencia, ¿no? Claro. También tenemos despistados, gente que compra una plaza PMR y luego no lo es, y luego... Bueno, yo lo que les digo, ¿qué hago? Porque dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues contactar con... te ayudamos, ¿no? Sí, con el correo electrónico. Eso es. Hay gente que compra entradas sin querer, de PMR, y lo que pasa es que muchas veces cuando llegan allí, como les pedimos la documentación de que tengan esa certificación, pues hay veces que no los dejamos entrar porque no reúnen las condiciones. Claro. Pero bueno, en definitiva, digamos que es un modelo innovador, es un modelo que ¿de dónde surge esta idea? Porque no hay mucho parecido, por no decir, yo creo que no hay nada. No, también la Fundación 11, que es la colaboradora con el Within Center, pues nos está aportando muchísimo conocimiento. Todo esto es falta de conocimiento y educación, en la que nos estamos todos los días formando. ¿Observáis que va mucha gente con discapacidad a los conciertos? Sí, hay bastantes que sí. Hay una media... Pues en un concierto grande unas 30 o 40 personas nos visitan, de 10.000 o de 15.000. Con lo cual es importante tener en consideración que si facilitamos las cosas a personas que son no tienen el patrón tipo de estar bien, pues también pueden disfrutar de este tipo de circunstancias. Una circunstancia que es de obligado cumplimiento preguntar, hay baños, ¿verdad?, adaptados. Sí, hay baños, hay las barras también las tenemos ahí, sobre todo el personal que tenemos especializado para todo tipo de atenciones, no solamente movilidad reducida, sino otro tipo de discapacidades como cognitivas, intelectuales y otro tipo de deficiencias visuales, con sordera y demás. También hay mucha gente que viene con que son personas ciegas
y les acompañamos igualmente y están en pista con todo. El tema es que estén todo el mundo en la integración con todo. Pues eso, sin distinciones ninguna. Que vayan, que estén cómodos, que estén a gusto y eso que... es. Pues Juan Carlos, enhorabuena de nuevo, nos veremos pronto para haceros entrega de ese reconocimiento que se da una vez al año. Lo ha recibido el Ayuntamiento por el Plan Adapta, lo ha recibido también los agentes de seguridad de la Policía Municipal por la actualización del Acta LEPAR, donde se visualiza la accesibilidad de los comercios. Genial. Bueno, quiero decir que no se le da a cualquiera, así que agradecerte tu presencia, enhorabuena, trasladar nuestro reconocimiento a vuestro equipo y nos vemos pronto. Pues nada, pues muy agradecido, Javier, y muchísimas gracias a Fama. Pues gracias Encantado. de todo corazón. Y ahora vamos a hablar con José Luis Lázaro, profesor titular de la Universidad de la Complutense. Nos va a contar todo lo relacionado con una aplicación que detecta el pie prediabético y, por supuesto, las consecuencias que esto puede producir de no hacer nada. Así que ahora mismo estamos con él. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues estamos con José Luis Lázaro Martínez, que es jefe de la unidad del pie diabético de la Universidad Complutense de Madrid. Durante los últimos 20 años se ha especializado en la docencia, la asistencia e investigación de pacientes que sufren el síndrome del pie diabético para investigar los mejores tratamientos y protocolos de la asistencia en este tipo de pacientes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues sobre todo para que nos cuente un poco esta tecnología que ustedes aplican, ¿no? Pues en pacientes con el pie diabético, y que es una aplicación que utiliza además la inteligencia artificial y la imagen termográfica, pues en definitiva porque es capaz de detectar el riesgo de esa neuropatía diabética y de la enfermedad arterial periférica en este sentido, ¿no? ¿Cómo funciona esta aplicación? Bueno, pues básicamente la aplicación lo que hace es intentar hacer un diagnóstico mediante un sistema sencillo, o por decirlo de alguna manera muy simplificado, de dos complicaciones que tienen las personas con diabetes y que afectan al pie, que son la neuropatía, que es la pérdida de sensibilidad, y la enfermedad arterial periférica, que es la isquemia, es decir, que llega menos sangre al pie. Y lo que hemos intentado desarrollar es, mediante la integración de una imagen termográfica en una plataforma, en una app de inteligencia artificial, pues simplemente introduciendo unos datos del paciente y tomando esa imagen, que la aplicación sea capaz de dar información sobre si el paciente tiene riesgo de tener neuropatía o enfermedad arterial periférica. Entonces, la novedad está sobre todo en la simplificación del proceso, porque estamos hablando que para hacer un diagnóstico mediante las pruebas convencionales de estas dos complicaciones, pues son consultas que te puedes tirar 50 minutos, una hora. Y lo que nosotros hemos intentado es que mediante un sencillo paso de toma de imágenes que puede durar 3-4 minutos, pues sobre todo en atención primaria sean capaces de identificar a estos pacientes con riesgo de tener úlcera de pie diabético. Claro, la termografía lo que hace un poco es detectar a modo de pájaro, ¿no? De alguna manera, esos colores que destacan que hay alguna anomalía en el pie. Entiendo que esto también a lo mejor se podría aplicar para la prevención de escaras en pacientes, por ejemplo, de lesiones medulares que van mucho tiempo sentados en la silla de ruedas. ¿Podría ser? Bueno, en principio sí. De hecho, la termografía, digamos que se está ampliando a muchos campos relacionados también con lesiones cutáneas. Pero realmente a nosotros aquí la utilidad que vemos es que, por ejemplo, cuando una persona tiene una zona que está poco irrigada, es decir, que le llega poco sangre, pues una imagen termográfica siempre va a dar como una imagen fría, ¿de acuerdo? Es decir, hay una reducción de temperatura porque la sangre es lo que calienta la piel. Lo que ocurre es que con esta aplicación nosotros lo que hemos intentado es ir un poco más allá. No solamente ver si la sangre llega bien o mal al pie, sino si se distribuye de forma adecuada. Es decir,
en ocasiones la sangre llega, por lo tanto el paciente puede tener la sensación, incluso los médicos, de que está bien vascularizado, pero la sangre puede estar más distribuida a consecuencia de la neuropatía o la enfermedad arterial periférica. Por supuesto que la termografía se puede extender a otros campos, pero esto es muy específico para pie diabético porque lo que hace la inteligencia artificial es recoger datos clínicos del paciente y cruzarlas con la imagen termográfica. Es decir, esto no es termografía per se, porque la termografía per se no daría esa calidad en la información, sino que es la integración de la termografía con datos clínicos del paciente. Al final el sistema está educado, está entrenado para cruzar millones de datos y en ese cruce saber identificar dónde la coincidencia de ciertos parámetros dan lugar a un paciente que tiene una patología. Claro, entiendo que es una herramienta nueva que está al servicio de los profesionales, pero ¿qué síntoma podemos percibir de decir algo está funcionando mal, tenemos diabetes, hay que ver esto? Porque siempre se ha dicho que tener el dedo gordo del pie colorado es un síntoma ya preocupante y alarmante. Bueno, vamos a ver, una persona con diabetes debe, de alguna forma, ser evaluada en principio de forma anual de si tiene neuropatía o isquemia en los pies. Y esto se lo tiene que hacer todas las personas con diabetes. Claro, imaginemos, en España hay 6 millones de personas con diabetes. Claro. Todas están en seguimiento de su enfermedad. Y a todas hay que hacerle ese tipo de exploraciones. Claro, sabemos que esto en atención primaria es inasumible. No hay tiempo ni recursos suficientes para que estas personas sean evaluadas de forma adecuada. Entonces, ¿qué se hace? Que la exploración se hace ya cuando se presenta un síntoma. Lo que nosotros intentamos hacer es que esto sea, digamos, anticipatorio, es decir, que seamos capaces de anticiparnos a cuando ya aparece un signo o un síntoma de complicación. Como tú bien dices, claro, cuando ya hay un cambio de coloración en un dedo o cuando existe, digamos, la aparición de una herida o cuando el paciente tiene algún síntoma, llegamos a veces demasiado tarde. Nosotros lo que intentamos hacer es detectar a este paciente antes para hacer una intervención preventiva y evitar que el paciente tenga úlceras. Claro. Pues doctor, muchísimas gracias por la explicación, agradecer desde luego todo tipo de investigación que lleven a cabo, el mayor de los éxitos, porque todo lo que sea avanzar en tecnología y que afecte a la calidad de vida de cualquier persona, bienvenido sea, o sea que gracias de todo corazón. Pues nada, muchas gracias a vosotros y sobre todo por dar un poco de concienciación y publicidad a toda esta patología que es bastante desconocida, claro, y creo que todo esto viene muy bien. Esto es marca España también, gracias. Doctor, es marca España. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, nos vamos. Ahora sí, hasta la próxima semana, que olerá más a playa. De momento huele a piscina y pronto más a playa. Hasta luego.